Mi querida Sandrita, qué feliz soy de tenerte aquí en el Marco de Marcos. Qué feliz estoy yo de estar en este Marco de Marcos y armar el rollo del entretenimiento infantil. Bueno, Sandra Pérez, la actriz, la productora, la hacerlo todo en el cine, modelo y amiga, gran amiga. más que Bienvenida, amiga, ¿verdad? un familiar. Bueno, esto no va a Yo me ser una siento como entrevista, familia. ¿verdad? Esto no va a ser una entrevista. No. Esto va a ser un get together. Esto es como si ¿verdad? estuviéramos en la sala de la casa. Claro. En la Así casa mismito. estamos. Bueno, cuando Sandra Pérez, Sandrita, se dio cuenta que iba a ser actriz, que le iba a gustar el espectáculo, el teatro? ¿Cómo fue? Yo digo que yo nací artista. Mm, Yo digo siempre eso. Lo primero que hice fue estudiar ballet clásico. Era mi pasión. Creía yo que era mi pasión. ya. Y resultó que cuando nos mudamos a La Habana, mami me había sacado del ballet, yo eso lo he contado muchas veces, nos mudamos a La Habana y Cruz Pérez, La estirpe, ahí empieza, no. Ya había la no, estirpe de atrás. ya había. Pero Cruz Pérez me dice, bueno, te voy a llevar para que tú sigas estudiando ballet y vamos a la escuela de arte y vamos a hacer... Y ya yo llevaba 3 años sin dar clases de ballet, me lleva a hacer exámenes para danza y la profesora de danza, que también era de allá de Camagüey, camagüeyana también, me empieza a hacer los exámenes y yo a hacer las palmas de mis caras. Y ella le dice, chica, esta sobrina tuya es actriz igual que tú. ¿Por qué tú no la llevas a hacer examen para el dramático? E hice los 2 exámenes ese mismo día, me llegaron las dos plazas. Ajá, y yo decidí estudiar actuación. qué bueno. Y me alegro mucho de haberlo decidido. He descubierto en el camino que además de ser actriz me gusta hacer cosas con las manos, soy atrecista. Wow. Eso no lo sabía. Sí. Wow. Y nada, he ido descubriendo que del arte, cualquier cosa que sea arte, yo le soy fiel. Yo lo pruebo a ver si soy capaz de hacerlo y si puedo hacerlo, pues lo hago porque es como algo que está ahí adentro y que yo quiero experimentar. Una cosita y que ver. está ahí, una espinita, sí, una... como que está en la como un- sangre, ajá, ¿viste? sí, Y claro. entonces tú quieres experimentar a ver qué pasa, por dónde Claro. va y nada. Y esa es Sandra, la artista, como digo La yo. artista. Porque Bueno, la que hace todas las otras cosas que no tienen que ver con el arte, yo le digo que se llama Julia. Porque es mi primer nombre. oye, qué bueno está eso. ¿Viste? Sí, me gustó. Yo me quité el Aurelio, si no le podía echar la culpa a Aurelio, Marco Claro, Aurelio. yo, Pero exacto. no. Oye, no, hablando, En serio. no estamos hablando en serio, pero me recuerda quiero recordarla, Sí. a Cruz Pérez, porque hablamos en principio de Cruz Pérez y Claro, no esa se es explicó. mi madre en el arte, como Claro. digo yo, mi madre en la vida además, pues fue mi Claro, segunda madre. claro. Cruz Pérez, amigo, fue una gran actriz, ya no está con nosotros, No, ya no está. pero aquí está presente y me imagino que está muerta de risa y divirtiéndose muchísimo aquí. Y bailando de lo lindo. Ella y yo empezamos juntos la carrera. Así es, yo lo Así sé. que esto es muy bonito, es un homenaje que le hacemos a esta gran actriz y gran amiga y gran tía Y gran madre, y gran madre, y gran de todo. Bueno, entonces, así que tú eres una all around. Sí, ¿Eh? así. Un talento all around, sí. Un talentazo. Que no me gusta, tú sabes, a mí no me gusta decir, yo sé, porque no me gusta, pero realmente yo pruebo y si puedo hacerlo, pues nada, y salió, qué bonito, qué rico, lo disfruto. ¿Qué hiciste en Cuba? Uf, ¿De qué? bastante. Yo empiezo en la televisión realmente haciendo programación infantil.
haciendo un programa que se llamaba Dando Vueltas, que de eso lo que existen son fotos, algún que otro material que tiene algún papá, algún niño guardado por ahí, porque todo se borró en la televisión cubana. Sí. Claro. No había casetes, no había, ya ves que existían los Betacam estos, y eso lo borraban y grababan cosas encima. No existe documentación de eso, no existe. Existe mi personaje de ese programa, que lo construí yo para ese programa, y me ha acompañado durante toda mi carrera. Ese personaje yo siempre digo que ha sido para mí como el Eleguá, Qué lindo. porque Sí, a cara. sí, ha sido el Eleguá, porque es un niño, además, es un niño. Y me Santo niño de acompaña, Atocha. exacto, santo niño de Atocha. Ujú. Entonces me ha acompañado durante toda mi carrera. Con él se me abrieron las puertas en la televisión. De ahí seguí conduciendo un programa infantil que se llamaba Fantástico, y ya ahí empecé estando en Dando Vueltas, empiezo a hacer telenovelas. Primero con personajes muy chiquitos, empiezo haciendo una telenovela que fue Como muy... empezamos todo. Como empezamos todo, una telenovela muy importante que se llamaba Tierra Brava. Ujú. Y ya de ahí, bueno, empieza a crecer la carrera, y con este programa de Fantástico, que yo hacía la conducción, donde bailaba, cantaba, hacía de todo un poco en ese programa. Y así fue creciendo hasta el 2007, que salí de Cuba a México a impartir un taller de títeres en Tecolutla, Veracruz. Y de ahí me quedé. Claro. Y me fui a la Ciudad de México y estuve 9 años en Televisión Azteca, Oh. haciendo igual telenovelas. Dejé durante todo ese tiempo, dejé de hacer teatro de títeres, porque el tiempo en México era imposible. Tenía también la meta de que mi familia saliera de Cuba, o sea, tenía que dedicarle más tiempo a otras cosas, y pensé que ese bichito de teatro de títeres Sí. se había como que esa puerta se había cerrado, ¿viste? Como que Eso esa no se cierra puerta... nunca. Sí, pero yo, tú sabes. Sí, uno y cree. uno cree. Y entonces, llegando acá a Miami, tengo una compañera de trabajo, una actriz que quiero mucho, una muchachita joven, que cuando llego aquí, ella tiene como una, ¿cómo se dice? Fundación. Ella tiene una fundación que se llama Para Bajitos. Ah, sí, Y la conoces. ¿Cómo no? Y entonces Yanni me pide, que ella sabe que yo hacía títeres, me empieza a pedir que le construya, ay, hazme un títere para la compañía, no sé qué, para la fundación, y le hice 3 títeres para su compañía, para su fundación. Y quiero decirte que en la pandemia ella me invita a hacer un cortito de un cuento que ella escribió con uno de estos títeres que yo le hice. Y me dio una despertada, Marco, pero una despertada que no tienes idea, pero no tienes idea. Fue como, yo la llamé cuando yo salí de su casa, grabamos para Zoom, porque era como un festival de Zoom que había sobre cosas infantiles. Y cuando yo salí de su casa, yo la llamé llorando y le dije, Yanni, has despertado en mí algo que yo... Mira, me emociona. Ay. Algo que yo creí que ya claro. yo no iba a hacer nunca más. O sea, claro, a pesar de que yo le construía los títeres, pero no sentía, no sé por qué, no sentía esa cosa de... No. Incluso claro, me encontraba personas en restaurantes aquí o allá y me decían, ay, ¿por qué no haces cosas para los niños? Ay, ¿por qué no preparas eventos para los niños? Ay, dedícate a eso otra vez. Ay, tú qué... Y yo... Así como, ¿sabes? Bueno, estaba trabajando también haciendo películas, estaba haciendo la dirección de arte con Lilo, o sea, claro, estaba ocupándome de otras cosas, y esa puerta estaba como así. Y cuando salí de casa, Yanni, la llamé llorando. Y le dije, me has despertado ese bichito. Claro. Esa cosita tan linda que uno tiene adentro, me la despertaste. Pero no pasó nada, o sea, pasó la pandemia, y estando un día aquí en la oficina donde yo trabajaba, entra un muchacho cantando la canción de ese títere mío que se llama Pititi, el guajirito paquetero. Imagínate. Ay, qué casualidad. A llorar. Así no. Entra el muchacho cantando la canción del guajiro paquetero, y yo, muchacho de 30 años,
no sé qué edad tiene Billy, y yo Ujú. digo, pero ¿y tú cómo te sabes esa canción? Y le dice el editor, la señora que está sentada allí en la oficina al frente, la manager es la que hace el guajirito paquetero. Dice él, no diga. Y entra y me dice, ¿tú eres Pititi? Y yo le digo, sí, yo soy Pititi. Y le empiezo a hablar como Pititi yo. Y me dice, chica, pero ¿por qué tú no haces un evento para Pititi? Que no sé qué. Claro, Y me quedé así y dije, pero ¿por qué no he hecho yo un evento? Eso fue como, claro. eso creo que fue como en octubre, algo así. Y empiezo a escribir y tenía mucho trabajo también yo ahí en el canal. Y en diciembre ya levanto el teléfono y le digo a Marisol Correa, Ya está. Marisol, tengo un proyecto para ti, y es un unipersonal, era un unipersonal. Tengo un unipersonal y no sé si te interesa para la sala Catarsis, que es la sala chiquitita. Sí. Me dijo, sí, cómo no, claro que sí. Qué bueno. Dígole, pero no, es para marzo, yo lo quiero para el Día del Teatro. Y me dijo, sí, está bien, perfecto. Y en eso llega al país, que ella estaba yendo y viniendo por su mamá, Norma Reina, Oh, la Marcolina de la sombrilla amarilla. ya. Y entonces le comento a Norma, le digo, tú sabes que estoy preparando esto, ¿te quieres unir? Y me dijo, sí, yo me quiero unir. Claro que sí, ¿por qué no? Vamos, yo contigo al fin del mundo. Digo, bueno, pues nos vamos a unir. Llamo a Leyani, que es con la que yo abrí esta compañía. Esta compañía se llama 3Star. Es una compañía de eventos para niños, porque esta parte la dejé detrás cuando te comenté de esto de Yani, que me despertó. Leyanis llega al país y Leyanis y yo decidimos abrir la compañía. Y la compañía estaba ahí como estática. No pasaba nada con la compañía hasta que yo decido hacer este show personal. Llamo a Marisol, Marisol me dice que sí, pasa todo esto que te estoy contando con Normita. Marisol es la dueña Del Teatro del Trail, teatro. la dueña del Teatro Trail, un ser humano que Maravillosa. todos los días de este Maravillosa. mundo, Marisol, te voy a estar dando gracias. Igual que yo. Tú también, ¿no? Sí, Hombre, es que ser humano tan tremenda lindo, tan persona. lindo que... Ella y el esposo. Sí. Y entonces, nada, nació... La compañía. La compañía ya había nacido, nació este proyecto que se nos une entonces una actriz, yo necesitaba un ayudante para el títere, Claro. y se nos une una actriz guantanamera que se llama Ailín Zamora, excelente actriz, cantante, muchachita tan buena, tan comprometida, y le pido que si se quiere unir con nosotros, porque Leyanis está en Tampa, era imposible que estuviéramos Claro. acá, y nada. Ahí estamos las tres, seguimos siendo las tres. Por supuesto, Leyani es parte de este elenco, aunque no está en este momento. Y surge Regresando a la Niñez, recordando, dando vueltas, Fantástico y La Sombrilla. Ya entonces yo reescribo lo que había sido el unipersonal, que era Sandra y Pititi nada más, lo reescribo con mi hija Lee, que es guionista, reescribimos y armamos este espectáculo, que es un espectáculo interactivo. Ya. Es para que el público, la familia, se interrelacione con sus hijos y con lo que sucede arriba en el escenario. Qué bueno, qué bueno. Qué interesante. Eso fue lo que se me dije. Los niños, Tenemos mucho en común. sí, El yo sé. grupo con esto, Yo porque esto es para sé, la familia también. es para la familia, claro. Y qué bien, qué bien. Claro. Qué bueno. Yo dije, los niños de hoy en día no tienen tiempo para compartir con los padres. Los padres no tienen tiempo para compartir con los hijos porque Así llegan del mismo. trabajo, llegan corriendo a comer, le sueltan la tableta al hijo, ponte a hacer las tareas, ponte a ver el muñequito, ponte, ¿verdad? Y yo dije, esto es una forma, si nosotros logramos que que no sea como una obra teatral, Claro. que tú llegues a ponerle al niño que el niño no está acostumbrado, porque el niño de hoy no es el niño de nuestra época, claro. que iba al teatro, era asiduo al teatro, sino el niño de hoy tiene mucha hiperactividad en la tablet. Ese aparatico tiene mucha hiperactividad. Si tú lo llegas y lo sientas a ver una obra como tal, sí, el niño puede llegar a un momento en que diga, no me quiero estar aquí. Claro. El niño necesita. O se duerme. O no sé, a lo mejor no. Pero se puede aburrir. Pero se puede aburrir, o el padre igual. Entonces, yo decía, lo más importante es lograr que la familia comparta y que ambos
lleguen a compartir con nosotros, Claro. aunque no son actores como tal dentro del espectáculo, pero hay el juego de participación, Sí, señor. Claro. hay el decir. Claro. En esta primera obra fue todo juego de participación. Qué En la bueno. segunda, que era amigos, porque entonces también dije, es importante crearle valores a los niños. Claro, Así Es mismo. muy importante crearle valores a Claro, los niños, claro. porque Por esos supuesto. valores se están perdiendo. claro. Entonces es importante crearles que hay que cuidar a la familia, que hay que cuidar a la amistad, y entonces por eso Amigos en el Bosque Encantado, que era la segunda obra que hicimos, ahora vamos a reponer Regresando a la Infancia, pero la Ujú. segunda, que estuvo 4 semanas en cartelera, porque eso es otra cosa, el niño no es como nosotros, tú pones una obra nuestra durante un año, puede estar 1 año y 2 en cartelera, Claro, pero una obra para niños tú no la No. puedes tener, Claro. y mucho menos donde no hay hábito. claro, por Tú supuesto. tienes que ir Ujú. renovando Por supuesto. el espectáculo como tal, lo tienes que ir renovando. Claro. Y nada, ahí Ahí está. estamos, ahí está Three Star Events, Ahora. contento, estamos... Felices, me imagino. Yo creo que Ustedes y el público. ¿cómo es? ¡Pum! Ese palo que nos dieron, ese batazo en la cabeza de que De aquí despertar, estás, sí. ajá, aquí estás. Yo creo que fue muy bueno la confianza de Marisol de abrirnos las puertas, Claro, crear ese espacio, ese hábito de que ahí en esa salita estamos 2 domingos y al se mes. crea ese hábito ya Claro. en el público. Exacto. Yo te voy 2 a proponer domingos una al mes. cosa, Sí. perdóname que te interrumpa, porque ya No. estoy ansiosísimo. Yo quiero conocer a Pititi. Ah, yo te traigo a Yeah. Pititi, ¿Dónde está claro. Pititi? Pititi A ver, está a aquí atrás, Pititi. está oyendo Bueno, la conversación. Bueno, pues, Pititi. Está oyendo la conversación. Sí, señor. Ay, Pero él es un niño tan estoy bueno. loco por conocerlo. Él es un niño tan bueno que fíjate que estaba calladito. Ay, qué maravilla. Y ni lloró. Ay. Calladito, chica, no está sin las patas puestas y todo me enseña aquí de esta manera. Sí, él anda sin Pititi. piernas puestas porque yo dije, bueno, vamos a dejarlo ahí atrás Claro, para que él, tú sabes, se Pero espabile, estaba descansando. él estaba oyendo la conversación. Ah, sí. Él dijo, yo voy a estar oyendo ahí la conversación tranquilito, ¿verdad? Porque él es un niño muy bueno. Muy bueno, muy Mira bueno, muy para bueno. Oye. A ver, ¿cómo? estoy yo! Oye, amiguito, ¿cómo tú te llamas? Oye, me llamo Petete Guajarito Paquetero. Mira bien. Porque yo digo paquete cantidad. Guayaba hasta por gusto, yo digo, para que tú sepas. Oye, tú me has dado un regalo hoy. ¿Sí? ¿Qué te Sí. regalé? Oye, Pititi, tú sabes que yo tengo un payaso. ¡Ay, Un sí! payaso ¿Cómo se que llama? se llama Pim Pam Pum. Ay, eso se lo cantaba Yo mi soy mamá. un payaso loco. Mi mamá me lo canta. Mi mamá me canta el payaso Pim Pam Pum. ¿Verdad que tú me cantas el payaso Pim Óyeme, Pam qué Pum? alegría, qué Sí. alegría. Espérate un momento, Pititi, que ahora voy a hablar con tu mamá. Sí, ¿Ok? eso no tiene ningún problema. Oye, tú me has hecho un regalo hoy. Sí. Porque me has recordado, me has traído a Pim Pam Pum, que fueron 11 años yo manipulando. Yo era una niña, Ese mu- qué lindo. Naciste con Pim Pam Pum prácticamente. Sí. Y en Caritas. Caritas, Debe- que además ay, Maribel es una de mis Maribel. mejores amigas. Hombre, claro. Y bueno, Maribel era una niñita. No se sabía los libretos, la mamá era la que Qué linda. le memorizaba los libretos. Con Maribel hice yo Tierra Brava. Sí, claro. Oye, esto, qué bonito este reencuentro. Sí. Tú sabes que, bueno, tú has hablado ahora muchísimo de la imperiosa necesidad que tienen los niños del Sí. teatro. ¿Cómo te sientes tú en Miami, que es una ciudad tan complicada, con esa respuesta de público? No, esa respuesta de público fue increíble. Qué bueno. No pensábamos, de verdad, teníamos como ese susto, Ese susto. digamos claro, ese susto Claro, de que no fueran a responder. claro, Y fue todo lo contrario. claro. La gente respondió. Pero al propio tiempo, Marco, siento que es una responsabilidad grande, pero una labor hermosa. Claro. Porque es, ¿cómo se dice? Rescatar. Ya. Es rescatar el teatro de títeres, porque al final, aunque estemos personas dentro del teatro, creo que lo más importante es que los niños de hoy
conozcan este teatro que es milenario. Este teatro es de Claro. antes de Cristo. ¿Antes de qué? Entonces, 500 años antes de Cristo. Exacto. Wow. Hay cuestiones, o Sí, sea, históricas. muestras históricas que, Hay que muestras existen. que Sí. Eran, por supuesto. claro, es mucho, no es esto. No, ni siquiera. Y era después con los años, en el 1700 vino el teatro de guantes, de que vino antes guante, de de esto, y así guante, el sucesivamente. títere de guante. En Pero- Francia. Yo me En acuerdo de los Francia. En guantes. Francia. Que Exacto. por cierto, déjame decir esto. El guiñol Se llama guiñol se llama por un muñequito, Un muñeco. que fue un muñeco que se hizo muy famoso. En Francia, ¿no? En Francia. En Francia. Sí, sí. En Francia fue Que era fue- el que lo construyó fue un odontólogo. Oye, esto, Y Ay, es un sí, la historia es Ah, la súper historia, linda. La historia Qué es maravillosa. bella, la historia es bella. El odontólogo, para que sus pacientes estuvieran felices, los niños, Sí, claro. hizo un títere de guante que le títere? puso guiñol. Sí. Y le fue tan bien y era tan feliz haciendo ese títere que decidió Dejarlo de Dejar todo el- dejar todo y y abrir dedicarse al teatro. Al Qué teatro. el teatro de lindo. Y títeres. fíjate la influencia que tuvo ese muñeco, que hoy en día trascendió mundialmente y se le llama a todo el evento teatral de Guiñol. muñecos, guiñol. Es que es muy bonito, Sandra, yo creo, porque así se mantiene un poquitico la inocencia en los niños, ¿no? Yo creo que sí. Y esa espiritualidad que les falta. Claro. Les claro. falta ese mundo mágico. Ese mundo mágico, Ese sí. mundo Eso, mágico. eso. Esa cosa de soñar, de encontrarte. Una de las cosas que hicimos con amigos Ujú. fue hacerle a los niños las escenografías de papel. Oh, qué Qué interesante. interesante, sí. Pero lo hice con todo el propósito de que cuando el niño llegara dijera, wow, mira lo que puedo hacer, mira lo que puedo construir. Solo con papel. Yo ya. lo puedo hacer. O sea, Claro. no es la escenografía No, súper hecha, claro, súper no sé claro. qué. No, la escenografía que el niño también puede hacer. Interactúan con el Exacto. mundo del teatro. Claro. ¿Entiendes? Que Exacto. eso, fíjate Qué original. qué importante es eso. Porque el niño desarrolla una cantidad Habilidades. ¿eh? Habilidades. de creatividad. creatividad, habilidades, Ujú. habilidades. O sea, además el teatro enseña al niño a perder el miedo escénico. El lenguaje favorece el No, lenguaje. Sí. el teatro es una escuela. Es una escuela. El teatro es una escuela. El teatro, por eso te digo que es una responsabilidad bonita, Es lindísima. porque sientes, yo decía el otro día, siempre dicen, anda mucho esto del propósito en tu vida. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Claro, Ujú. Y yo decía que al fin yo descubrí que mi propósito es claro. servirle a Sí. las generaciones que hoy no tienen lo que tuvieron las otras generaciones y tienen que la familia, el amigo, el valor humano, ese no lo podemos Claro. perder. Y Claro yo que creo que es sí. importante que los niños de hoy en día, o sea, esa Y semillita. es muy importante porque de verdad que se ha perdido porque, como lo has dicho, llegan de la escuela los niños y los padres le ponen un tablet no lo o hacen por cualquier irresponsabilidad, cosa. sino No, porque no, están lo ocupados. hacen porque No, están ocupados, no. necesitan también lavar, tienen que fregar los platos, tienen que Bueno, hacer todas las voy a responsabilidades. discrepar, voy a discrepar. Hay padres que lo hacen así, de verdad, porque tienen trabajo, pero hay otros que no lo son. Hay otros que, Bueno, hay se de todo. dejan- Hay de todo, sí. Hay de pero, todo. pero eso provoca la adicción del niño a la tecnología. Y la tecnología no es que sea mala. La No, tecnología pero, es buena, muy buena. Claro que sí. Pero nos pero hace en exceso, en exceso. Todo en exceso es malo. también. Entonces hay una adicción que es cierto. Es cierta la adicción No, yo que hay sé. de los niños. Me lo dices a mí. Al telefonito y al iPad. Oye, pero es que a mí me hace tan feliz ver el teatro lleno de niños. Ay, Muchachos. mi amiguito. Y yo no llegué hasta Miami por gusto. Claro, No, yo doy muchas vueltas para llegar hasta aquí. claro que sí. oye, si no mete la cuchareta no para. Bendita sea tu mamá, bendita sea tu madre que te ha creado y que te ha traído aquí. Ajo. Muchachos, hasta la frontera yo crucé, para que tú sepas. No te puedo creer. Yo crucé la frontera. Y te mojaste los pies. No, mi mamá me traía alguna maleta. Ah, En una maleta. oye, ¿cómo podía respirar, viejo? Pobre. Porque tú sabes, yo soy usted. Oye, qué chévere, qué alegría. Oye, Qué tremendo. fíjate si es así que uno
que es adulto mayor, vamos a decirlo así, un muchachito mayor de la tercera edad, se ríe con estos muñecos, Sí. y con su creadora que está aquí, que bendita sea de verdad. Ay, La madre que te muchacho. parió. Sí, bendita sea. Tú sabes que ella cuando me creó decía, ay, mi madre, esto va a resultar. Y míralo aquí. Dime, Sandrita, ¿cómo es la interacción de los niños con Pititi? Es increíble. ¿Sí? Sí, es increíble. ¿Les gusta? Les encanta. Sí. Les encanta. Hay niños, a mí me da risa, porque él llega, él desaparece. Tiene una de las partes en una de las obras donde él desaparece. No, en las dos. En una desaparece y aparece gigante, aparece un esperpento de él, y en la otra él desaparece. Y hay niños que tú sabes que son muy vivos. Y Claro. entonces, se fue por allá atrás. Y tú empiezas, ¿dónde está Pititi? Se fue por allá atrás, no, y tal, no sé qué. Es increíble. Y cuando baja, La imaginación. la Sí. imaginación. Y cuando ya el niño ve que lo están manipulando y baja la titiritera, que es Aileen, baja ella con el títere, tú ves a los niños queriendo, aún Ay. viendo que está siendo manipulado los niños. Entonces, Claro, fíjate, es la magia. es la magia. Fíjate qué importante es sacarlos de los aparaticos. Claro. Así claro, mismito. claro. Pero bueno. Los aparatos no son tan malos. Lo único No, que claro. hay que tener un balance. Mira, por ejemplo, Steve Jobs. Todo el mundo sabe quién es Steve Jobs, el Claro. creador de los aparatos Los estos. aparaticos. Y entonces él tenía todos los niños controlados con la tecnología. No los dejaba. Los hijos de él. Los Los hijos, hijos, sí. todos los hijos Oh. de él, no los dejaba a cada hora usar el tablet, usar todas estas cosas, lo estaban controladas porque él sabía la importancia que es tener un balance entre la infancia, la inocencia y todo el acceso que pueden tener Claro, aquí, claro. que puede romper esa inocencia. Oye, el ejercicio físico, o sea, el niño tiene que tener Claro, variadas Actividades, actividades. claro. Actividades. correcto. Claro. Mira, El niño tiene que yo, tener por actividad. ejemplo, cuando era chiquita, mami me tuvo, bueno, empezamos por tenis. Cuando era Las chiquita, actividades. las actividades. Tenis, empezamos por Equitación. tenis. Equitación, Natación, gimnasia, Nata- natación, pintura, Que esa se te quedó. que esa- y al final- piano. y y piano, música. y piano. Al final me quedé Mira. y cheerleading. Déjame hacer una aclaración ahí. Pero Yo me compré un piano. Aquí tenemos un piano Sí, yo sé. que ahora después le vamos a dar uso, pero yo compré, porque yo soy un pianista frustrado además. Pero yo se lo compré porque dije, mi nieta, es una El pianista. va a ser Pianista. pianista. tengo que Ahora. comprar un piano. Ahí está. Y ahí está el piano. Ahora, mismo. Bueno, pero ahora ha servido de muchas descargas ese piano. pero te voy a decir, ahora, no voy a decir después de, porque aquí no se puede decir esa palabra. Ahora se pone a tocar piano. Ahora estoy aprendiendo Ahora está. salsa por el piano. Tan, 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 Porque esta tan. es una cubanaza. Sí, yo sé. tremenda. Entonces, mami me tuvo con todas estas actividades. Y imagínate la presión de la sociedad, porque todo el mundo ya... Claro, cuando tú llegabas a la escuela, todos los demás niños habían visto Bueno, tablet, habían hecho Yo cosas. nací en el 95, entonces yo lo viví desde el beeper, mami tenía el beeper cuando yo era chiquita. Los beepers. Los beepers. Ya después, Dejamos entonces, pasado. ya crecí y eran los celulares. Y todos los niños, Bueno, entonces pero yo en tenía... aquella época los celulares eran un semiñoco. Sí, Sí, Bueno, pero pero yo igual, no los niños llegaba, tenían los- yo No. no llegué a ese 95, Al caballero. ladrillo. 95. No, ella ya no le cuando... tocó el Ella ladrillo. fue Y acá. yo a los 95 tenía 0 años. Claro. Ya cuando yo era, no sé, Ya, los celulares, los de tapita. ya yo middle school, sí, los de Tapica, los Los de Racers. tapita, Y sí. tú ¿No te querías acuerdas? tener uno. Y entonces ya todos los niños querían tener uno, ¿Y tu porque mami? era ya la moda y mami no. Nada. No Muy te voy a dar bien, un muy teléfono. Qué bien Muy hizo. bien. Y ya hasta que ya no pudo más. Y yo tenía como 12, 13 años en ese entonces. Oh, Sí, la sociedad el- se impone. impone. Porque ya lo impone. Y no El tuve... bullying. Sí. Ay, tú no tienes, no sé qué. Por no sé eso cuánto. yo siempre Yo lo estoy viviendo eres con mis boba. nietos. Yo lo estoy viviendo con mis nietos Claro. ahora. siempre era así, no, pero todos mis amigos tienen uno, pero porque yo soy la única que no tiene. Y entonces el televisor, yo no tuve un televisor en mi cuarto hasta los 9 años. Y eso ya todo el mundo tenía los televisores en el cuarto. Todo el mundo veía. Y ya porque ya ella ya no podía más,
Porque la sociedad la verdad. Claro, llevó porque ahí. lo que dices tú, el bullying. Y ahora entiendo por qué ella tuvo ese razonamiento. Claro. Porque si no, no hubiera tenido una infancia Claro. sin la tecnología. Porque si no, no hubiera patinado por la calle, Claro. no hubiera, tú sabes, aprendido a montar bicicleta, a colorear, a dibujar, Ese es un problema. a jugar con... Oye, en mi época, yo empinaba chiringa. Así Después es. papalote. Papá me hacía unos que una papalotes. chiringa. La Una chi- chiringa es como un ¿Qué es papalote. una Una chiringa es un papelito que es parecido al papalote, pero más chiquitico. Pero, Ah, que uno los tiraba así. no, pero eso no, pero se le ponía un se le hilo ponía- pita. Sí. Es como Es un como una- cometica. pero es muy parecida. rústica. Ay, Es para aprender a pinar papalote. El papalote. Imagínate tú. La chiringa es para aprender. ¡Ay, yo sí yo tuve chiringa en Cuba! Tú, no Y a me mí, digas. mira, a mí todavía no me dan celular ni nada de eso. Mami no me deja. No, No, claro claro que que no. no. Tú eres- todavía no me toca eso. Y ya No. yo estoy grande, chico. Mira cómo tú atendías a Gabriela. Bueno, Es por algo, es por Oye. algo. bueno, vamos a caerle al majarete otra vez. Al majarete. Al majarete. Ay, qué Ese es rico, un dicho aquí, majarete. el Sí. majarete. Oye, en Cuba se jugaba bola. Yo jugaba al escondido, al pegado, ¿te Ya acuerdas? me acuerdo del pegado. ¿Tú te acuerdas? Sí, claro. Todavía No, yo yo- juego al pegado con mi nieta. Ah, Yo ¿sí? hago que mi nieta juegue al pegado. Pero eso te vino de tu mamá y de tu De papá. mi mamá, de mi papá, de mi Ah, hermano. porque vaya, tú no eras. No, yo no soy de esa No, época, no. pero No, sí. nosotros también teníamos el escondido también. Sí. Sí, eso Bueno, sí. porque eso es la tradición. Claro, Sí. es tradición. Pero había un juego que a mí me encantaba, pero que yo era muy ¿Cuál? a jugar a lo que hace el capitán. ¿Qué? ¿Qué es eso? Lo que repites. No, un capitán. No, era hacer cosas. Subirte a esa mata. Y entonces yo que tengo pánico A las alturas. A las alturas. Yo subía con no sé qué, vaya, no sé. Otro juego era tirar piedra para arriba. Ah, no, eso nunca lo he jugado. Ah, pero Eso nunca a tirar, lo- a ver quién tira la piedra más alto. Y a la bola. No, y ¿te gustaba espérate. jugar a la bola, la canica? Muchacho, Ay, eso me cantidad. encantaba. Oye, fíjate jugando a el peligro. Sí. Tiré una piedra para arriba y me cayó en la cabeza. La misma que tiré me cayó. Llorando. Ay, Dios Por- mío. Pero hoy Pero en eran día, juegos, sí. hoy en día, mi amor, y esto hay que decirlo, se lo digo para que me entiendan y que todo el mundo Hay que sepa. compartir más tiempo. Hoy en con día, ellos. en los repartos, no permiten a los niños salir a jugar a la calle. Sí, eso es lo que yo no entiendo. Di tú que en el reparto donde yo nací, bueno, no nací, pero crecí. Tienen una ¿cómo es que se llama? Un cartelito. cartelito que dice que no puedes patinar con la bicicleta, no puedes patinar con ¿Con los patines? no puedes, nada de eso se permite adentro del mismo Condominio. condominio por la asociación que no lo permite. Eso. Y yo que me imagínate. acuerdo que tengo todas las memorias tan bonitas de No, mi infancia, por favor. con mi mamá patinando yo. por todo aquí y enseñándome cómo montar la bicicleta, y ahora resulta que ni se puede hacer en el reparto. No, no se puede. No se No puede. se puede. Ellos dicen Eso. que Entonces- existen los parques para eso. Te dicen, ¿no? En el condominio Sí. no, porque están los parques y demás. Pero qué bonito. O Pero sea, que- mantener esa libertad, ese... tú Eso es lo sabes. que de verdad me ha chocado A mí eso me mucho. choca muchísimo. Porque el condominio, si tú dejas Claro, el 3 condominio. casas de fabricarlas, ahí haces un lugar, porque hay condominios que hay Donde tienen lugares un donde los parquecito. Parque, piscinas, claro. un parque, Ajá. etcétera, etcétera. Así es. Porque o para los niños chiquitos, el columpio, ¿me entiendes? Sí. Claro. Entonces eso, yo jugué, mira, mi papá me hizo, yo tengo una anécdota muy buena que la voy a hacer, que yo tenía un amigo que se llama Nelson Muñoz. Nelson, su papá, la familia tenía poder adquisitivo y le compraron una carriola que era una maravilla esa carriola. Pero los padres que no podían, mis padres eran clase media, regular, Ujú, no, ujú. ni alta ni baja, regular. Pero papá no había, esa carriola debe haber costado, tenía timbre y luz y todo Tenía el dos, cuento. sí. Y entonces, papá me hizo Imagínate tú en una esa chivichana que era espectacular. Y yo
que era De acostado madera, las así, de las madera, acostaba, qué con rico. los rezos Qué de rica, mi y hermano yo tuvo. manejando con eso. Todo el mundo quería la chivichana mía. Mi hermano tuvo una Y eso era, chimichana de esa. Ay, eso qué era rico. en el barrio. En el bar. Eso es Sí, otra cosa. también sí. era diferente. Era diferente. También los años van cambiando, te digo, va cambiando. Oye, nosotros jugábamos la Sí. pelota en la calle. Y pasaban los Sí. carros y los carros. Nosotros, cuando pasaba Y el los carro, carros paraban. ahí íbamos, paraban y entonces pasaban. Ahora no. En fin. Ahora nada de eso se puede En hacer. fin, Es que a la ver. época cambia, tiene razón Gaby. O sea, es muy triste porque no puedes hacer lo que querías Claro. hacer. No, yo sé. Y también las generaciones de ahora no pueden tener esa misma experiencia. Claro. Y por eso al final, entonces. El aparatico. No, y por eso al Yeah. final está el aparatico, pero por eso al final, 2 domingos al mes, está en la sala Catarsis y usted puede ir, disfrutar usted, jugar usted y Así llevar a sus mismito. hijos. Qué O a bien. sus nietos, o a sus sobrinos, o a sus hermanos, porque a veces pues ya estamos grandes y tenemos de pronto hermanos más chiquitos. Claro. así que Sí, lo podemos llevar. todos, ¿verdad? Así mismito. Así es. Pero esa es la importancia de tener un balance entre las tabletas, la tecnología y cultivar el entretenimiento infantil. Exacto. Y La para que se imaginación del mantenga niño. todas estas cosas que desde la historia, desde antecristo están aquí y seguirlos cultivando. Sí, así, cultivando. Oye, a mí me da muchísima alegría saber que tú tienes este grupo, Esta compañía. esta compañía, pero aquí hay otros grupos también, ¿verdad? De Sí, teatro. cómo no, De teatro, cómo no. Mira, el teatro, el Miami Children's Theater, Sí, que está desde el 96. Para bajitos, sí. que tú mencionabas. El Ingenio Ingenio Teatro, Ingenio Teatro de que Lili. tiene Es de Lili Lili. Lili Vega. La Sociedad Actoral Hispanoamericana, el Área Stage Company Hay muchísimos. y Actors Playhouse en el Teatro Hay Miracle Mile. muchísimos. Mira, tú estás hablando ahora de grupos que son... Algunos, Sí, porque de muchos algunos. sería Hay muchísimos. infinito. Hay un grupo también de teatro de unos venezolanos que no sé cómo se llama esa compañía, que hacen maravillas. Yo me quedé, vaya, lo que hacen es muy lindo, muy lindo. No sé cómo se llama ese grupo. Una cosa importante con la compañía nuestra es que nosotros hacemos los espectáculos bilingües. Oh, qué bueno. Aunque estamos Muy importante. intentando, sí, muy importante, pero lo que estamos intentando es que los niños que nacieron aquí, que hablan inglés, no pierdan Claro, el habla de sus padres. claro. Muy No pierdan importante. el español, Claro, porque mira claro. Porque, oye, tú no sabes cuánta No, 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 gente no, no, yo no. conozco que son de padres latinos Sí. y no hablan Y- inglés. y que no son hablan el español. No hablan la primera español. generación como yo, que yo fui la primera que nací en este país. Y mírame, me Sí. preguntan en qué año yo Llegaste. llegué de Cuba y yo nací aquí. Sí. Mucho trabajo que le costó a mami, porque No, yo no siempre era así. Yo No querías hablar yo- español. me arrepiento de decir eso, pero algún momento en mi vida Por era la- una cubana en la arrepentida. adolescencia, en la adolescencia. En la adolescencia. Los No, adolescentes, antes de los sí, un adolescentes. poquito En la antes. adolescencia me ayudó porque tuve muchos amigos cubanos. Pero cubano, de hacer. sí. Qué bonito le quedó eso. y gracias a ellos, de verdad que. Yo digo que es importante que el niño, Importantísimo. Ujú. no solo porque sea tu raíz o la raíz de tus padres, sino porque es importante hablar otras lenguas. Por Claro. supuesto. Porque tú tienes más posibilidades de trabajar, tú tienes más El posibilidades. mundo se te Claro, abre, vas a otros claro, países claro. donde hablan español y tú ahí Y el mismo puedes español comunicarte. es una lengua muy rica. Maravilloso. Bueno, mira qué es- lindo quedó eso, rica. Es muy rica. ¿Oíste, Pititi? Exacto. ¿Oíste? Eso soy yo, muchacho. Yo me paso la vida nada más que leyendo por los refranes, porque yo soy un refranero tremendo. No me No digas. por mucho madrugar se amanece más temprano, Marquito. Qué rico. Oye, qué bien. De verdad que sí. Ha sido una maravillosa tarde, noche, porque ya es Sí, de noche. ya es esto a noche, las la- 10, ya a ya las es 10. noche. Nos cogió a las 10 de la noche aquí conversando. Oye, yo tenía que estar durmiendo en la cama,
mi mamá me acuesta a las 8. Sí, señor. Bueno, sí, no, hoy no señor. te van a dar pau pau, por lo menos. No, me quedé Oye. despierto aquí en chisme nada más. Gracias, Sandrita, por estar aquí con nosotros, acompañándonos y riéndote con nosotros. Esta es una maravilla, de verdad. La familia es la familia. La familia es la familia. es la familia, es lo más importante. Gracias a Así ustedes. mismito. A que me entraron al marco del marco, a que armé este rollo aquí con Gaby. Bueno, ¿y por qué no despide Pititi? Pititi, Oye. despide tú, a ver. Oye, espérate, déjame meterme aquí en la cámara yo solo. En el marco de Marco despedimos esta noche con esta niña tan linda que los cabellos de oro son como un rizo precioso que yo añoro. Gracias, amigos. Gracias. Nos esperamos en el próximo Marco de Marcos. Con Gaby. Y si les gustó, danos un like, compártelo y toca la campanita.